Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, Señor Padre, por tu amor, por tu misericordia, Dios mío, Señor, y por tu bondad en este día. Por tu presencia, Dios mío, Señor, en nuestras vidas, mi Rey. Queremos, Dios mío, Señor, este día darte gracias, Padre, por tu palabra, Dios mío, Señor, y por el consejo, Dios mío, que tú traes cada día en nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios mío, Padre, en este día te presento, Señor, este tiempo de poder estar, Dios mío, Padre, siendo ministrados por tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, Dios mío, Padre. Ayúdanos a acoger, Dios mío, todos estos consejos que tú nos das, Dios mío, Señor, para poder llevar nuestras vidas adelante. Gracias, Dios mío, por cada vida que está escuchando, Dios mío, Señor, este estudio, este consejo de la palabra, Dios mío, Padre. Yo te doy gracias, Dios mío, bendice todo hogar, Dios mío, Padre, toda relación familiar, Dios mío, Señor, Padre, que tú estés en medio de nosotros, Señor. Te damos gracias, Dios mío, por lo que vas a hacer, Dios mío, en cada vida, Padre. Gracias, Dios mío, Señor, por todas las cosas, Dios mío. Te queremos presentar a ti, Dios mío, Padre, este tiempo, Señor. Te queremos presentar a ti los corazones, las vidas, los hogares, las familias, para que tú las bendigas, Dios mío, Señor. Gracias, Dios mío, Padre eterno, en el bendito nombre de Jesús. Amén. El Señor os bendiga grandemente. Bendiciones, amén, en el nombre de Jesús. En este día vamos a traer una pequeña enseñanza, un pequeño consejo de la palabra de Dios, amén, en el cual estamos en este tiempo, la iglesia está compartiendo, amén, y es precioso porque vemos cómo el Señor nos está aconsejando a cada vida, en todas las áreas de nuestra vida, y en una de las que es tan importante para el Señor y para nosotros es la familia, es el hogar, son los matrimonios, son los hijos, es la relación, cualquiera que sea en el ámbito familiar, amén, ya sea con los hermanos, los padres, las madres, amén, los matrimonios, y vemos cómo el Señor nos está dando sabiduría y conocimiento a través de su palabra para poder llevar adelante y para poder ser bendecidos, amén, aleluya. Así que en este tiempo, en este momento nos tocaba dar el tema número 4, ya veréis cómo si escucháis los temas, veréis los estudios, veréis cómo llevan relación unos con otros y hay puntos que parecen que se repiten y simplemente es porque llevan conexión o relación unos con otros para que la enseñanza vaya arrojando luz. Amén. Y veremos con muchos puntos, pueden ser parecidos, similares o incluso se tratan los mismos puntos porque son necesarios en cada uno de las enseñanzas. Pero vemos que cada uno de ellos van en conexión. Amén, los temas van en conexión y estamos hablando del hogar, la familia, los matrimonios, cómo deben de ser las relaciones entre ellos, amén, siempre bajo el consejo y la palabra de Dios y el Espíritu Santo, amén. Y nos toca un tema precioso que se llama, tema número 4, solucionando conflictos en el hogar. Es práctico, es de mucha bendición. Si lo ponemos por práctica, aleluya, si somos obedientes a la palabra de Dios, amén, si somos obedientes a esta enseñanza, nos va a arrojar mucha luz. Si lo ponemos por práctica, somos valientes, necesita de valentía, necesita de osadía, amén, como dice la palabra de Dios, los valientes arrebatan el reino de los cielos, amén, el reino de Dios, amén, los valientes que son capaces de admitir la palabra de Dios en sus vidas, que necesitan del Espíritu Santo, que necesitan de la palabra de Dios y la ponen por práctica en sus hogares, en sus familias, son aquellos que van a ver la bendición de Dios a través de la palabra de Dios. Así que para solucionar conflictos en tu hogar, en este día te demando valentía, te demando osadía para que tomes en este día, para que tomen la palabra de Dios como esa herramienta, como ese arma, amén, para poder atajar, para poder solucionar conflictos en el hogar, amén. Y lo vamos a hacer, vamos a poner por texto, amén, de cabecera en la enseñanza, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillaos, pues, seamos obedientes. La humildad aquí, en la humillación, tiene que ver con ser obedientes a la mano de Dios. Humillémonos, dejemos actuar a Dios. Aleluya. Eso no quiere decir que tú te pares o que dejes de hacer, sino quiere decir que dejes actuar, que seas obediente. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Que Él actúe a través de su palabra,
Él nos va a enseñar para que nosotros actuemos. Y si actuamos, eso es humillarnos a la poderosa mano de Dios. Amén, aleluya. Dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Nosotros nos humillamos, somos obedientes a la palabra de Dios, su mano poderosa, a través de su palabra. Dice, y Él nos exaltará. Amén. Cuando fuere tiempo, en el momento necesario, si nosotros practicamos la palabra de Dios, la creemos, la ponemos por obra, somos obedientes a Él, en el momento adecuado, Él exaltará, Él verá y hará ver cómo trae solución esa palabra y esa obediencia a su palabra. Amén. Dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Amén. Nosotros cuando somos obedientes a Él, dejamos nuestras cargas en las manos del Señor y dejamos en Él y no tenemos ansiedad por nada porque sabemos que Él es el que está obrando. Dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Si esto lo creemos, que Él tiene cuidado de nosotros, pues no padezcamos ansiedad. Vamos a ser obedientes, dejar actuar su mano poderosa y vamos a ser humildes para ser obedientes a la palabra de Dios. Esto está diciendo el texto. Aleluya. Así que en el hogar, para solucionar los conflictos en el hogar, es necesario esta actitud. Que nos humillemos, que dejemos obrar a Dios, que nos humillemos bajo su mano poderosa, amén, y sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros, de nuestro hogar, de nuestros hijos, de nuestras compañeras. Él quiere cuidarte, amén. Él quiere cuidar de tus hijos, Él quiere cuidar de tu pareja, de tu esposa, de tu esposo, amén, aleluya. Así que no tengamos ansiedad, simplemente seamos humildes y nos humillemos delante del Señor, amén. El desarrollo de la enseñanza, el punto número 1, desarrollo de la enseñanza, acordaros de esto, solucionando conflictos en el hogar. Un lugar de conflictos inevitable, es inevitable, amén. No hay lugar donde el desafío de convivir bien sea más intenso que en el hogar. No hay lugar donde el desafío de convivir bien sea más intenso que en el hogar. No hay ningún otro sitio más desafiante, amén, que nos desafíe, como yo he dicho antes, a esa osadía, a esa valentía y a esa humildad, amén. No hay lugar que sea más intenso que sea el hogar. En él, nuestras deficiencias son expuestas y somos conocidos más allá de las apariencias. En él convivimos de manera más profunda con las personas en un espacio limitado donde los conflictos y choques de voluntad son inevitables. No hay cómo huir de esa realidad. La única perspectiva viable es madurar y aprender a resolver los conflictos observando los consejos de la palabra de Dios. Así es. No hay lugar donde el desafío de vivir bien sea más intenso que es tu propia casa, con los tuyos, donde más tiempo pasas, donde el espacio es más reducido, es de donde no se puede huir, como hemos dicho, de los problemas, de los conflictos van a salir, es donde te conocen, es donde conocen tu carácter, es donde te conocen cómo eres en lo íntimo, amén. Es donde te conocen, donde verdaderamente te conocen cuando te enfadas, cuando te ofenden, es donde verdaderamente te conocen, amén. Es en tu hogar, es tu familia, son tus hijos, tu mujer, tu esposo, amén. Es ahí donde te conocen, y es ahí, y dice que ahí es imposible, va a ser imposible que no surjan problemas, que no surjan conflictos, es imposible, porque donde haya humanidad, donde hayan personas relacionándose durante tiempo, va a ser inevitable que no surjan problemas, que no surjan diferencias. Va a ser inevitable y no se va a poder huir de ellas. Van a ser inevitables y no se va a poder huir de ellas. Y es ahí donde te conocen. Amén, es ahí. Pero también la única perspectiva viable para poder solucionar los problemas que surjan ahí es madurar y aprender a resolver los conflictos observando los consejos de la palabra de Dios. El sueño, estamos en el apartado número 1, ¿vale? Que hemos dicho que se llama el lugar de conflictos inevitables. Y en el punto número 1 vamos a tratar, en el apartado número 1 vamos a tratar el punto número 1, el sueño romántico del matrimonio. Muchas personas se casan con una expectativa sentimental exagerada. Tienen una expectativa sentimental exagerada, solo de sentimientos buenos, solo de sentimientos agradables, solo de sentimientos que nos interesan. Con esas expectativas vamos al matrimonio.
Amén. Y encima esas expectativas están exageradas, porque es el deseo de todos quisiéramos que fuera así. Vislumbran el matrimonio de una manera completamente romántica y pronto se quedan desilusionadas. Al percibir que no hay esposo o esposa perfecta y que la felicidad familiar no es una tierra lista, sino un sueño a ser conquistado día tras día con mucho trabajo. Es así. Amén. Vamos, como hemos dicho, con esas expectativas románticas. Amén. Dice, pero pronto quedan deslumbradas. Dice, al percibir que no hay esposo, que no hay persona perfecta, porque sabemos que no, en el hombre, en el ser humano, no existe la perfección. En el hombre no existe la perfección por causa del pecado, por causa de la maldad, por causa de la carne. No existe la perfección. Entonces, ¿qué pasa? Y cuando empezamos a convivir es cuando empezamos a conocer a esas personas y empiezan a romperse las ilusiones y las expectativas que teníamos del matrimonio. Vemos que no todo es de color de rosas, vemos que no todo es que no todo es romanticismo, que no todos son buenos momentos felices. Vemos que es así. Amén. Que el entorno familiar no siempre es así. Y vemos y entendemos que la felicidad familiar no es una tierra lista. No es algo que nosotros vamos, nos casamos, tenemos hijos y ya ahí vamos nada más que sembrando frutos de felicidad, y que es una tierra que por el hecho de haber conocido a alguien y haber tenido esa mentalidad y tener ese concepto de que va a ir todo bien y de que va a ser todo romántico, todo feliz, creemos que ahí va, y no es así. Vemos que el matrimonio no es así, o la familia no es algo así. No es una tierra lista en la cual vamos a comer solo frutos apacibles, sino que vemos que es un lugar. Es un terreno, el matrimonio, el hogar, la familia, es un terreno donde el cual día tras día tenemos que ir trabajando esa tierra. Día tras día tendremos que ir sembrando en esa tierra que se llama hogar, que se llama familia, que se llama matrimonio. Amén. Que día tras día vamos a tener que ir sembrando ahí para poder ir recogiendo de esos frutos y comiendo cada día. No es una tierra lista, no es un lugar fácil. Amén. Dice, al revés, todo lo contrario, día tras día, amén, día tras día, y con mucho trabajo. Un matrimonio feliz no surge de la nada o de una intervención sobrenatural instantánea. En un momento no surge de ahí o de la nada. Un matrimonio feliz no surge de la nada, ni de un momento instantáneo. No es así, sino que es un día a día, es un trabajo. Amén, es un ir edificando, un ir sembrando, amén, en el matrimonio, en la familia. Este se conquista a través de la dedicación y la renuncia. A través de la dedicación, de dedicarte. Dedicación. Amén. Arduo trabajo, esfuerzo, constancia en tu matrimonio, en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Amén. Dice, y la renuncia. A medida que la relación y las personas maduran y se perfeccionan en Dios. La renuncia. Habrá que renunciar a muchas cosas, habrá que dejar muchas cosas, habrá que hacer muchas cosas, pero también habrá que dejar muchas cosas, amén, para poder ir conquistando y en esa tierra ir sembrando, como es tu casa, como es tu hogar, tu familia, tus hijos, tu compañera, tu compañero, como estamos diciendo, para poder recoger buenos frutos, amén, para recoger felicidad, gozo, amén, y esa buena armonía en ese hogar. Hay que ir sembrando cada día, hay que ir renunciando, a medida que la relación y las personas maduran, se van perfeccionando en Dios. Amén. Este proceso llevará tiempo y causará conflictos que, si no fueran tratados apropiadamente, pueden resultar en infelicidad e incluso en la destrucción familiar. Amén. Todo matrimonio, cuando se casa, tienen hijos, el hogar empieza a formarse. Que sepan que en todo hogar, que en todo matrimonio, que en toda familia van a surgir conflictos, van a haber problemas, que si no se tratan debidamente y bajo el consejo de la palabra de Dios, seguramente que va a haber sufrimiento, seguramente que va a haber infelicidad, va a haber insatisfacción, incluso podrá llegar a una destrucción familiar si no se trata debidamente. ¿Cómo es tratarlo debidamente? Siempre con Dios. No con la ayuda de Dios, con Dios. Amén. Con Dios. Amén.
no con la ayuda de Dios, con Dios, aleluya. Lo digo así, de esta manera, con Dios. Yo no necesito ayuda de Dios, yo necesito a Dios, amén, aleluya. No solo con su ayuda, sino con Él, amén. Cuando me refiero no a la ayuda de Dios, sino con Dios, la presencia de Dios. No con un manual, aleluya, sino que necesito el manual y a quien escribe el manual cada día conmigo para poder seguir hacia adelante y para poder plantar esto en mi hogar. Que sea un lugar que cada día podamos recoger frutos de felicidad. Que cada conflicto que surja, amén, podamos tratarlo debidamente. ¿Para qué? Para que no llegue a esta situación que estamos diciendo. Para que no llegue a la situación de infelicidad total, de amargura, de tal manera que incluso llegue a la destrucción familiar. Ese era el punto número 1. Un sueño romántico del matrimonio. No solo consiste en un sueño romántico, no solo consiste en una tierra ya dispuesta ahí que vamos y todo es feliz. Van a surgir conflictos y que adecuadamente tenemos que retomarlo siempre con la ayuda de Dios y con Dios. Amén. Punto número 2. Conflicto de generaciones. Los conflictos de generaciones van a ser inevitables en el hogar. Por experiencia lo digo. Amén. Tengo 3 hijos. Yo sé que muchos de vosotros tenéis hijos, muchos sois hijos. Amén. Muchos sois padres. Conflicto de generaciones. Amén. Otro gran desafío para la armonía familiar es el conflicto de las generaciones. Primero hemos dicho el del matrimonio, el de la pareja. Y ahora es el de generaciones, quiere decir de padres con hijos, cuando son diferentes generaciones. Los padres, una generación, y los hijos otro, los conflictos de generaciones. Otro gran desafío para la armonía familiar es el conflicto de generaciones. Muy a menudo los padres e hijos no se entienden. Por experiencia lo digo. Amén. Los padres y los hijos muy a menudo no nos entendemos, no se entienden. Hablan lenguajes diferentes. Ellos han vivido una época, tú otra. Ellos pasan por situaciones, tú por otras. Amén. ¿Y qué pasa? Hay diferentes puntos de vista en muchas situaciones. Dice que muy a menudo los padres e hijos no se entienden, hablan lenguajes diferentes y crean un abismo terrible entre sí. Una separación, sobre todo cuando se enfrentan las fases de la adolescencia y de la primera juventud. Tengo un hijo de 12 años y tengo un hijo de 21 años. Y tengo otra hija también de otros 27 años. O sea, se crea un abismo terrible cuando estos conflictos surgen de la diferencia que hay de generaciones. Amén, se crea esa diferencia que hay. Amén. No nos entendemos porque piensan de una manera, nos cuesta a nosotros los padres implantar las cosas que ya hemos vivido, ellos al no haberlas vivido o no las entienden, son experiencias que ellos no entienden porque no las has vivido, tú ya las entiendes porque las has vivido, las quieres implantar sin que ellos las hayan vivido, amén, y a veces ellos no las entienden. Habrán cosas que tendrán que experimentar, que tú no podrás evitarlas, ellos tendrán que experimentar, pero tú estás ahí para aconsejar, para que puedan salir de ellas y haciendo todo lo posible para que no pasen por ella. Amén. Pero el conflicto de generaciones es ese. Pero te digo algo, hay una promesa en la palabra de Dios, y no hay ninguna casualidad, que el Antiguo Testamento termine de esta manera, con esta promesa. Mira cómo termina el Antiguo Testamento. ¿Vale? En el orden que está situada la Biblia, que tenemos nosotros la Biblia ordenada, que empieza en Mateo, para nosotros en la Biblia empieza el Nuevo Testamento en Mateo. Amén. Pues mira cómo acaba el libro del Antiguo Testamento. En Malaquías capítulo 4, versículo 6, que es el último versículo, así acaba la Biblia. Dice: no es casualidad que el Antiguo Testamento termine con la promesa de que Dios haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, en medio de un pueblo en los últimos días. Amén. Fíjate tú cómo acaba el Antiguo Testamento con esa promesa. En los últimos días haría volver el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos. Aquí no estaba hablando de un hogar, de una casa, que iba a hacer volver el corazón de un hijo a un padre a un hijo, sino aquí estaba hablando que él enviaría un profeta con el espíritu de Elías, que este es Juan, y dice que uniría, amén, él uniría, aleluya, una generación con otra. ¿Cómo? Con la voluntad de Dios. Pone como ejemplo esto, y es un ejemplo tremendo para aplicarlo en un hogar. Solo es la voluntad de Dios
Solo es la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, lo que va a hacer que los corazones en una casa se vuelvan y se puedan unir. Cuando se fijan, cuando los padres y los hijos solo tienen en medio, aleluya, solo tienen por medio la palabra de Dios, el consejo de Dios, la ayuda de Dios, va a hacer que ese abismo no esté en medio de estas dos generaciones y que el Señor una, amén, como dice aquí, hará que el corazón de los padres se vuelva al corazón de los hijos y el corazón de los hijos se vuelva al corazón de los padres y se puedan unir, aleluya, amén. Solo es la voluntad de Dios. Mira tú qué promesa acaba diciendo el Antiguo Testamento. ¿Cómo acaba el Antiguo Testamento? Con esa promesa. Él haría que volvería los hijos a los padres y los padres a los hijos. Los corazones se volvieran. ¿Cómo? Solo Dios puede. Amén. Solo el Señor puede. Amén. Esa promesa yo la creo para mi casa. Dios, su Espíritu, Él enviará palabra para que el corazón de mis hijos se vuelvan a mí, al mío, y para que mi corazón pueda volverse al corazón de mis hijos. ¿Por qué? Porque Él solo será la guía, la palabra de Dios. Amén. Aleluya. El punto número 2. Sección número 2. Amén. Empieza así. El origen de los problemas. ¿Cuál es el origen de los problemas? El origen de todos los problemas familiares están en la estructura humana, que somos humanos, que somos carne, que somos hombres y somos imperfectos. Y ahí está el origen de todos los problemas. Porque si fuéramos perfectos y en nosotros estuviera la perfección y tuviéramos una correcta manera de pensar, de sentir, de hablar, entonces no habría ningún problema. Pero como somos incorrectos, como somos imperfectos, entonces va a haber problemas. El origen de todos los problemas familiares está en eso, en la estructura familiar, en que somos humanos, somos hombres, somos personas, que falla y es vulnerable, somos vulnerables al error. Amén. Al mal, al error, somos vulnerables. Amén. Siempre necesitamos de la guía del Espíritu Santo y del Señor. Cuando dos personas se casan, hay una serie de diferencias e imperfecciones que necesitan ser tratadas. Amén. Cada uno tiene su historia con una formación y traumas particulares. Cuando nos casamos, venimos a conocernos, a ver lo que pasa durante un corto tiempo de noviazgo. Hemos dado a conocer lo mejor de nosotros. En esos momentos que tenemos de noviazgo, en esos momentos que tenemos de conocernos a corto tiempo antes de tomar el compromiso del matrimonio, pues mostramos lo mejor de nosotros y no mostramos esos traumas, no mostramos esos problemas o no mostramos esas dificultades que traemos de nuestro pasado, no las mostramos hasta que llegamos al compromiso del matrimonio y convivir. Entonces, ¿qué pasa? Que dice que venimos al matrimonio, cada uno cuando venimos a un matrimonio venimos con una historia, con una formación y traumas particulares. De la misma manera, cuando los hijos crecen, lo hacen bajo una naturaleza también, pues, de pecado, pecadora, con tendencias a la rebelión. El desafío de la felicidad familiar pasa por comprender estas dificultades, tratándolas y buscando siempre el objetivo de la excelencia propuesta por la palabra de Dios. Amén. Por la palabra de Dios. Amén. Estos conflictos, amén, estas diferencias, estas cosas que traemos nosotros al matrimonio, particularmente cuando traemos estos problemas, estos conflictos, como hemos dicho, estos traumas particulares, cada persona, estas naturalezas pecaminosas que llegan a surgir en los jóvenes, que nosotros quizá ya hemos pasado por ellas, amén, aleluya, pues lo único que hay, el único objetivo para poder tratarlas es siempre bajo la excelencia propuesta por la palabra de Dios, amén. En punto número 1 dice, lo contraído por el pecado y heridas emocionales. Amén. Aquí viene la palabra maldiciones y heridas emocionales. Cuando se refiere a maldiciones se refiere a lo contraído por el pecado. Aquellas cosas que hemos contraído por el pecado. Maldiciones y heridas emocionales. Punto número 1 de la sección 2. Punto número 1 dice maldiciones y heridas emocionales. Cuando me refiero a maldiciones, lo voy a aclarar esto, quiere decir a lo que hemos contraído por el pecado. A las consecuencias que hemos traído por el pecado. Amén. Muchas personas no consiguen éxito en la vida porque están atadas por esas maldiciones, por esas consecuencias que hemos contraído por el pecado o heridas emocionales.
En muchas áreas de nuestra vida no conseguimos éxito porque tenemos el alma, el corazón dañado por la consecuencia a ciertos pecados o por la consecuencia a heridas que tenemos emocionales. Queriendo o no, el alma del ser humano es el resultado de su experiencia y del mundo espiritual que produce influencias reales en su vida. Amén. Nuestra alma es el resultado de experiencias de la vida. Amén. Y del resultado espiritual de muchas influencias reales de la vida. Amén. El alma de cada persona está formada, nuestra alma está educada o está formada por las experiencias que pasamos en la vida, por los resultados de consecuencia de pecados de la vida. Amén. Entonces nuestra alma, cuando venimos al matrimonio, venimos con el alma con ciertos traumas. Amén. En el alma. O venimos con ciertas consecuencias por causa del pecado en el alma. Amén. Cuando venimos al matrimonio. Y es así. Y nuestra alma está formada de alguna forma, o educada, o está dañada, o está tratada, amén, por esas cosas que traemos de la vida, amén, que van formando esas heridas, por decirlo así, esas consecuencias, esos traumas en nuestra alma, amén. Dice, las maldiciones o las consecuencias del pecado tienen que ser rotas, y los traumas emocionales necesitan ser sanados por Dios. Si no es así, surgirán problemas crónicos en la familia que podrán llevarlos a la ruina, amén. Es así. El origen de todo problema familiar es que somos humanos. Y como humanos, el alma nuestra muchas veces ha sido dañada, ha sido traumada por pecados, por consecuencias que han traído esos pecados, o por daños o por traumas que hemos sido dañados en la vida. Amén. Y ¿sabe lo que pasa? Que muchas veces venimos al matrimonio y traemos ciertos traumas en nuestra alma, o traemos ciertas consecuencias de ciertos pecados, y entonces venimos al matrimonio y venimos a formar una familia y aún venimos con esos traumas, los cuales la palabra de Dios tiene que tratar en nosotros. A veces hay problemas en nosotros que no van a surgir hasta que no haya una situación que haga surgir el mal que hay en nosotros. Amén. Muchas veces nosotros no sabemos que en nosotros hay cosas, hay traumas o hay en nosotros consecuencias de pecados o cosas que hemos traído en nuestra vida hasta que no se crea la situación y hace salir de nosotros ese mal que había. Y el matrimonio o la familia hará sacar de nuestro corazón o de nuestra alma, hará sacar cosas que ni nosotros sabemos que ni siquiera estaban ahí. Entonces van a tener que ser tratadas por Dios. Amén. Van a tener que ser tratadas por Dios. ¿Para qué? Para que no traigan ruina o no traigan, amén, ese mal a la familia, o no volquemos en la familia ese mal que había en nuestro corazón, ese trauma que había en nuestro corazón, esa consecuencia que había a causa del pecado en nuestro corazón. El Señor va a tener que tratarlo, amén, para que no eso persista ahí. Amén, aleluya. Entonces, venimos al matrimonio, como hemos dicho, con consecuencias por el pecado y por heridas emocionales. Amén. Que el Señor va a tener que tratar para que nuestras familias no lleguen a causar, esa ruina. El punto número 2 dice, errores en la comunicación. La comunicación es uno de los principales atributos que dio Dios al ser humano. En ella está el poder de la vida y de la muerte. Amén. En la comunicación es uno de los principales atributos que Dios dio al ser humano. En ella está el poder de la vida y el poder de la muerte. Esto está en Proverbios capítulo 18, versículo 21, dice así: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Amén. Dice también el Señor dijo que de la abundancia del corazón hablaría la boca. Y es así. Nosotros vamos a hablar y vamos a expresar aquello que hay en nuestro corazón, aquello que hay en nuestra mente, aquello que hay en nuestra alma. Nosotros va a salir, amén, en la comunicación, aleluya. Dice que en los errores de la comunicación, el error de la comunicación, el origen de los problemas, uno era, hemos dicho, el primero que son las consecuencias que traemos, amén, de nuestro pasado antes de empezar a formar la familia, y el segundo es los errores que cometemos en la comunicación, errores en la comunicación, amén. Dice, como hemos dicho, que en la comunicación, en la forma de hablar, en las palabras que nosotros decimos, aleluya, tienen que ver mucho con lo que hay en nuestro corazón. Porque la palabra de Dios nos dice también que de la abundancia del corazón hablará la boca.
Amén, aleluya. Entonces dice así: como un ser social se relaciona con sus semejantes a través de la comunicación, el hablar, el expresar de muchas maneras, los errores en este asunto, indiferencias, impaciencia, superficialidad, falta de claridad, lenguaje ofensivo o agresivo, etc., son las causas de muchos problemas en el ambiente familiar. Amén. De la forma en que hablamos, de la forma en que nos comunicamos. Por eso recurría a Proverbios capítulo 18, versículo 21, dice que en la boca, en la forma de hablar, amén, aleluya, está la vida o está la muerte. Amén, aleluya. Dice también que de la abundancia del corazón hablaría la boca. Muchas veces en la forma en que hablamos, amén, el error de la comunicación, de cómo tenemos que comunicarnos, de cómo tenemos que hablar, amén. Y la indiferencia, la imparcialidad, la superficialidad, la falta de claridad, lenguaje ofensivo o agresivo, amén, son la causa de muchos problemas en el ámbito familiar. Amén. El error en la comunicación es muy importante, el saber comunicarse. Es muy importante saber cómo hablar a un hijo, o cómo hablar a una esposa, o cómo hablar a un marido. Es muy importante qué palabras vamos a utilizar, qué actitud hay en esas palabras. Amén. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón en ese momento que vamos a hablar? Amén. Tenemos que examinar el corazón, tenemos que examinar nuestra alma. Amén. Tenemos que examinar cómo vamos a hablar. Es muy importante. Entonces estamos diciendo que el origen de los problemas en el entorno familiar, uno de ellos, que es el punto número 2, es el error en la comunicación. Tenemos que saber aprender a comunicarnos. ¿Cómo debemos de hablar? Conforme a la palabra de Dios. Tenemos que buscar el consejo de cómo hablar siempre. Es la palabra de Dios. Amén. El punto número 3. Una bomba llamada pecado. Uno de los problemas también, del origen de los problemas en el ámbito familiar, amén, es el pecado. El pecado trabaja como una bomba en el centro de la familia. Más vidas han sido destruidas por el adulterio, la mentira, la violencia, ya sea física, ya sea moral, ya sea verbal, y por otros comportamientos pecaminosos dentro del hogar que lo que se imagina. El pecado ha destrozado más hogares y ha destrozado más vidas y más relaciones familiares más de lo que se imaginan. Quizás estén dentro de un hogar, quizás todavía socialmente o aparentemente vivan como familia, socialmente y aparentemente vivan como unidad familiar o como convivencia, no vivan como familia conforme a la voluntad de Dios o conforme a la bendición que da de tener una familia. Y es por causa el origen de ese problema, de que esté así la familia, de que esté rota, de que esté padeciendo, amén, de que no se sepa comunicar, de que en ellos hayan problemas emocionales en la familia, es el pecado. El pecado es una bomba, ha destruido más matrimonios, ha destruido más relaciones entre padres e hijos, más de lo que nos podamos imaginar. Amén, no podemos imaginarnos lo que han destruido, incluso como he dicho, hay estructuras familiares que pueden tener apariencia de que viven comunidad familiar, pero sin embargo no están siendo bendecidos con la voluntad de Dios para lo que quiere para esa familia. Amén. A través del pecado, la confianza, el respeto y los sueños de las personas son avalados hasta tal punto que muchas pierden las ganas de vivir y otras tantas desisten del objetivo de ser felices. Por causa del pecado, fíjate tú, quedan embargados, quedan sin, o sea, es como que le han robado, le quitan, como que quedan empeñados por causa en los hogares y las familias, mientras exista el pecado como base de la familia. Dice que como una bomba hace esto, que se destruya el hogar y daña a la familia de tal manera que dice que el pecado hace que quede embargado, roba la confianza de esa familia, roba el respeto, dice, y roba los sueños de que a tal punto de que crean que ya no puede existir la felicidad en ese hogar, hasta tal punto que dice que desean el no vivir. Desean el no quitarse la vida. Y no lo hacen porque están comprometidos a los hijos o al esposo, pero sin embargo su deseo en su corazón es ya no vivir más.
A tal punto llega la infelicidad, el pecado en una familia, llega a causar estas cosas que dicen que ya no tienen, llegan a tal punto que muchos llegan a dejar de tener ganas de vivir, y otras tantas ya desisten del objetivo de la felicidad en su casa, en su familia. Esto causa el pecado. Es una bomba. Es un arma que el enemigo utiliza y suelta en una familia para causar todas estas cosas. El pecado. Por eso cada día los hogares, las familias, el vínculo familiar, los matrimonios, los hijos, amén, en un hogar, cada día tenemos que buscar la santidad bajo la cobertura de Dios, bajo la presencia de Dios, bajo la enseñanza y la palabra de Dios, amén. Tenemos que ir buscando cada día crecer en santidad. ¿Para qué? Para que el enemigo no gane terreno en cuanto a estas cosas y podamos vivir la felicidad y tener ganas de vivir en tu hogar como familia, amén. El punto número 4 dice, otra de las causas, amén, puede ser la falta de espiritualidad. La falta de espiritualidad. A veces el problema no está en pecados de gran calibre. A veces el problema no es el pecado de gran calibre, como estamos diciendo, el adulterio, la agresión, el maltrato. A veces no es un pecado tan grave. Amén. Es simplemente la falta de espiritualidad. Además, digo algo, lo que nos va a llevar al pecado, lo que nos va a llevar a la otra consecuencia que hemos hablado anterior, que es la del pecado, que es como una bomba en el matrimonio, seguramente empiece en los hogares cristianos, que ya conocemos a Dios, empiece en la falta de espiritualidad. A veces el problema no está en el pecado de tanto calibre, como hemos dicho, sino en la falta de espiritualidad, la ausencia de la oración, que es la ausencia de la comunicación con el Señor, la ausencia de la presencia de Dios, de buscar la presencia de Dios, de tener comunicación con Dios. Amén. La ausencia del temor a Dios, de la reverencia a Dios, de querer respetar a Dios, de querer honrar a Dios. Amén. De consideración a la palabra de Dios, la ausencia de considerar la palabra de Dios como guía, como medio para nuestras vidas. Y las conductas carnales de sus miembros lleva a la familia a perder la influencia del Espíritu Santo y entrar en un desorden peligroso, a veces hasta fatal. La falta de espiritualidad. Aparentemente no hay ningún pecado grave. Aparentemente pues no hay nada grave en el matrimonio. No se ha creado ninguna deslealtad matrimonial. No se ha creado, no hay agresividad en la familia. Parece que está todo bien, pero sin embargo la falta de espiritualidad va a desembocar o va a llevar a que sí empiecen a surgir problemas que no se sepan solucionar. Y si no se saben solucionar esos problemas, van a haber pecados graves. Amén. Aleluya. Estamos en la falta de espiritualidad, estamos viendo cómo con la falta de espiritualidad empezamos a dejar, a perder la influencia del Espíritu Santo en nosotros. Y dice que entramos en un desorden peligroso y que a veces desemboca en un estado fatal para el vínculo familiar. Amén. Otro de los problemas que puede traer conflictos familiares es el egocentrismo. La propuesta de vida en familia, concebida por Dios, la propuesta, el plan de Dios, cómo bajo la mentalidad de Dios, cómo es el concepto de vivir en familia, está basado en el amor mutuo. Amén. En la abnegación, o sea, en darse el uno por los otros, en negarnos a nosotros mismos por el bien de los demás, en la búsqueda de intereses y felicidad del otro. En Filipenses capítulo 2, versículo 4 dice, no mirando cada cual por lo suyo propio, sino por lo de los demás. Amén. Esa base es la base del amor. Esa base es la base de poder tener una relación, amén, aleluya, perfecta. Una relación en la cual va a evitar muchos conflictos innecesarios y muchos conflictos muy dañinos. Esta es la relación en la perfecta, en la cual está en la mente de Dios. El que tú trates de hacer bien a mí y el que yo trate de hacer bien a ti. El que yo trate de hacer bien a mi mujer y a mis hijos y ellos traten de hacerme bien a mí. De eso se trata. Amén, aleluya, de mirando los unos por los otros. Amén. Cuando esta actitud es sustituida por el egocentrismo, cuando ya solo nos miramos a que solo me hagan bien a mí, independientemente de yo pensando si estoy haciendo bien a los demás o por el bien que me están haciendo a mí, no sabes o no echas en cuenta el mal que se están causando ellos, esto se llama el egoísmo o el egocentrismo, cada uno buscando su propia
satisfacción, el resultado siempre será la rotura de los vínculos afectivos y la frustración. El resultado de esto siempre será eso, romperá los vínculos afectivos y vendrá frustración a las vidas. Las de los demás, porque son los únicos que se las esfuerzan, o las de ti mismo, porque nunca, la persona que es egoísta, nunca se sentirá satisfecho por mucho bien que le hagan las demás personas. Amén. El egoísmo tiene que ver con eso, con que nunca se sienten satisfechos, que aunque solo miran por ellos mismos. Amén. Entonces, el egocentrismo vemos que es una de las causas que traen mayores conflictos dentro del ámbito familiar. Amén. De las relaciones entre marido, esposo, esposa, hijos. Amén. El desgaste del tiempo. Otro de los problemas que pueden traer conflictos familiares es cómo gastamos el tiempo, cómo invertimos el tiempo que estamos pasando, cómo se ha invertido, los años. Amén. El plan de la mente de Dios en una familia es para siempre. Amén. Tus hijos son para siempre, tu esposa, tu esposo son para siempre. ¿Cómo vamos a invertir en ese tiempo? ¿Cómo nos va a desgastar esos años? ¿Cómo van a pasar por nuestra vida en el matrimonio? Amén. El tiempo puede ser un gran amigo en la vida y traer experiencia y madurez. Amén. El tiempo puede ser un gran amigo o aliado en la familia y traer experiencias y madurez, pero puede también ser un enemigo más grande. Amén. Si en ese tiempo de matrimonio, aleluya, nosotros lo invertimos bien, trabajamos bien, hacemos bien las cosas, amén, seguramente va a jugar a favor nuestra ese tiempo. ¿Por qué? Porque ese tiempo va a ir trayendo madurez, ese tiempo cada vez va a ir trayendo más gozo, va a ir trayendo más felicidad, porque estás invirtiendo bien en ese tiempo. El problema es cuando en todo ese tiempo hacemos todo lo contrario. Dejamos que todos estos problemas, que todos estos conflictos, en todos esos años vamos nosotros amontonando errores, pecados, y vamos trayendo egocentrismo, y vamos trayendo falta de espiritualidad. En todos esos años de matrimonio van a jugar en contra y nos van a ser fatal, y nos van a ser muy infelices. Amén. 28 años casado. Amén. 28 años casado. Y te puedo decir que si algo en esta vida funciona, es el consejo de Dios en una familia. Que si algo verdaderamente funciona y te va a hacer funcionar y va a poder pasar el tiempo por ese matrimonio, ese desgaste de tiempo va a pasar por ese matrimonio haciendo bien y no haciendo mal, es buscando la voluntad de Dios. Es intentando hacer la voluntad de Dios, tratando a los miembros de tu familia conforme a la voluntad de Dios. El tiempo puede ser un gran amigo de la familia. Qué bueno poder pasar todos los años que pases aquí en la tierra con tu familia. Qué bueno es ese tiempo, amén. Que ese tiempo lo podamos bendecir y no maldecir. Bendecir de ese tiempo, querer ser felices, como hemos dicho antes. Que hay vidas que llegan a desear incluso la muerte y ya creen que ya no podrán alcanzar la felicidad en sus vidas. Qué bueno, amén. Dice, cuando los años pasan, el desgaste de las relaciones, la falta de sembrar y los problemas no resueltos pueden producir crisis insoportables en las relaciones del matrimonio y entre los demás miembros de la familia. Amén. Si esos años pasan y en esos años que hay conflictos que lo van a ver o hay problemas que van a ver, tú los vas superando y los vas solucionando conforme a la voluntad de Dios y con la palabra de Dios, ese tiempo, ese desgaste de tiempo, aunque ahora hayan ido problemas, van a ir trayendo felicidad tras felicidad, gozo tras gozo, amén, y van a ir trayendo anhelo y deseo por tu hogar y por tu familia. Pero vemos que es todo lo contrario, amén, si dejamos de sembrar, si dejamos de tener esas relaciones correctas, dejamos de sembrar y los problemas no son resueltos como Dios quiere, dicen que pueden producir crisis tan importantes en la relación y en el matrimonio y entre los demás miembros de la familia que pueden desembocar en un estado fatal, incluso llegar a romperse. Al cabo de muchos años, qué lástima, que al cabo de muchos años, que al cabo de 25, de 30, de 40, de X años, de 5 años, del tiempo invertido, qué pena que después de un tiempo invertido, amén, que todos esos conflictos o problemas que van a salir, qué pena que desemboquen en un estado fatal y que no desemboquen a un estado, aleluya, que puedas decir, yo pasé por aquí,
pero mira, se solucionó y hoy me vale para mirarlo de lejos y mirarlo con gozo y alegría y ver la mano poderosa de Dios y glorificar a Dios y ser felices y tener ganas de vivir cada día en tu matrimonio y en tu familia. Amén. Aleluya. En el punto número 3 hemos visto el punto número 2, que era el origen de los problemas, que era todo esto que hemos leído. ¿Ven? El origen de los problemas, hemos dicho que eran las consecuencias que trae el pecado y las heridas emocionales, que venimos a nuestra familia y queremos volcarlas allí, errores en la comunicación, una comunicación correcta, el pecado, amén, los pecados, amén, vemos que también eso también es el origen de problemas, el egocentrismo, el tiempo, cómo estamos usando el tiempo, amén, cómo todo eso puede ser el origen de los problemas. Vamos al punto número 3, que dice, las reacciones inútiles. Reaccionar inútilmente, lo que no soluciona, amén, esos problemas, esos conflictos, que seguramente que van a haber algunos, amén, lo que no relaciona, amén, lo que no, la reacción que es inútil, que no arregla, amén, esa situación. Mira, los problemas y sus crisis son muchas veces agravados por actitudes erradas que tomamos. Amén. Hay reacciones que solo empeoran el ambiente familiar y se volverán un fermento maligno en la situación. Amén. Es así. A veces tomamos acciones que son inútiles. Amén. Y abordamos los problemas y las crisis de una manera tan innecesariamente que en vez de arreglar lo que hacemos es que empeoramos las cosas. Hay reacciones inútiles y vamos a ver algunas de ellas que no deberíamos de tomar cuando surja algún problema, cuando surja alguna adversidad, cuando hay un problema con un hijo o con el cónyuge. Amén. Vemos que hay reacciones que son innecesarias y que lo que hacen en vez de arreglar empeoran el ambiente familiar. Entonces uno de ellos, mira, es el punto número 1 de la sección número 3, que es reacciones inútiles. Huir de los problemas. Amén. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios capítulo 4, versículo 26. Amén. Huir de los problemas o dejar que el tiempo pase sobre ello es una gran emboscada. Nosotros mismos es una trampa. Eso es una trampa que nosotros nos creamos. Creemos que estamos haciendo lo correcto. Amén. Huir de los problemas, de no querer solucionarlo, de dejarlo ahí ya. Mira, esto ya no tiene arreglo, lo dejo ahí y que sea lo que Dios quiera, no, porque lo que Dios quiere es que lo tomes y lo arregles. Amén. Decimos, bueno, ahí está. Si se pasa bien y si no, no. Huir de los problemas o dejar que el tiempo pase sobre ellos es una gran emboscada, es una trampa que nosotros mismos nos hacemos. Eso solo dará oportunidad para que raíces crezcan y se hagan más grandes. Tenemos que ver los problemas en la relación familiar como las hierbas malignas o dañinas que necesitan ser quitadas lo más pronto posible. Así que no enfrentarlos o posponerlos, el enfrentamiento nunca será una opción sabia. Amén. El dejarlos, el no querer ocuparnos de él, el no querer tratarlos, nunca va a ser una opción sabia. Todo lo contrario, nos va a ser como una trampa, nos va a ser como una emboscada. Me gusta esta expresión que dice que los problemas que no se atajan son como esas malas hierbas que cuando uno va a sembrar y siembra un buen campo de plantas para que le den fruto, si no va y quita las plantas cuando son pequeñitas, esas malas plantas irán creciendo y llegará un momento en que le robarán el alimento para la planta que te tiene que dar buenos frutos, le robarán el alimento a esa planta y harán que se seque. Y lo que solo quedará será la planta mala o la planta dañina que no te dará ningún fruto, todo lo contrario. Te hará sufrir porque no te permitirá comer del fruto necesario. Amén. Me encanta cuando dice que los problemas son como esa planta maligna, que tenemos que quitarlas cuando son chiquititas. Hay problemas que no queremos atajarlos ni tomarlos. Por eso dice, la palabra de Dios es muy sabia. En el capítulo 4, versículo 26 de Efesios dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. No dejemos albergar ahí el enfado en el corazón. No dejemos albergar ahí el daño. Tengamos razón o no, no dejemos que en el corazón hagan nido. No dejemos que hagan nido ahí en el corazón. Quizás el problema no es tan grande ni tan grave,
En el momento que se va a solucionar y se va a tratar, como esta planta dañina, cuando tú la quitas, que es así pequeñita, no cuesta nada arrancarla. Cuesta arrancarla cuando se hace una planta grande echado raíces. Amén. ¿Sabes lo que pasa? Que el problema, por cualquier causa que sea el problema, seguramente no tiene la importancia en el momento. Pero cuando ya lo quieres retomar, ya ha creado distancias, ha creado enojos, ha creado iras, ha creado venganza en el corazón, ha creado vergüenza. Que muchos de los temas o de las cosas a solucionar no las tomamos porque la hemos dejado pasar tiempo y se han convertido ya no era tan importante lo que te hizo, pero sin embargo ya te da vergüenza ir allí a pedir perdón o a que te pida perdón. Por eso la palabra de Dios nos aconseja: no se ponga el sol sobre tu enfado. Toma el problema, atájalo debidamente, en el momento adecuado. Amén. El punto número 2, que también es inútil, como este que es dejar el problema de lado, es inútil. También es inútil, es el arma del silencio, la terrible arma del silencio. Tener el silencio como arma. Amén. Es inútil. Es una reacción inútil. Hay personas que cuando son heridas responden con el silencio, cortan la comunicación o se mantienen en niveles absolutamente superficiales. Con eso, las puertas de salida, que siempre dependerán del diálogo, se quedan cerradas. No conviene que sea así. El silencio, además de atraer oscuridad hacia la situación, porque en la comunicación está la luz, hiere a las personas y produce amargura. Una buena regla para la convivencia familiar es: nadie en esta casa tiene el derecho de callarse, de mantenerse en silencio con su enfado. Aquí pone la expresión de enfurruñarse. El enfurruñarse, ese rostro decaído, ese enfado, esa cara de amargado, ese silencio incómodo que se crea en los hogares, en las casas, en las familias. O negarse al diálogo, no querer hablar del asunto. Es lo peor, es terrible, ha sido dañado, lo quieres tratar con el silencio, es lo peor. Amén. Aunque a veces es necesario esperar el momento correcto para hablar. Amén. A veces. No quiere decir que en el momento que pase sea la situación, porque a veces, ¿sabes lo que pasa? Que luego seguramente lo trataremos más para adelante. Muchas veces hay que esperar el momento adecuado para hablar. Amén. ¿Y cómo hablar? Amén. Pero no el silencio, no va a arreglar el problema. No tengas el silencio como arma para que el problema se arregle. Callando las cosas, o las cosas que te han hecho, o la herida que hay en ti, callándola al silencio. No creas tú que el silencio, amén, lo va a arreglar. Amén. Aunque a veces es necesario esperar el momento correcto para hablar. Amén. El silencio como castigo o como salida nunca ayudará en la solución de los problemas. En Proverbios 25, capítulo 25, Proverbios 25, versículo 11, dice, mira qué bueno este consejo que dice: el silencio es verdad que no es ningún arma o una reacción útil que nos va a ayudar, todo lo contrario. Dice, pero sí hay que saber hablar en el momento adecuado. Amén. Hay que esperar el momento adecuado para hablar. Amén. En el capítulo 25, versículo 11 de Proverbios dice: manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Aleluya. La palabra dicha como conviene. Dice el 12, como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Aleluya. Amén. Qué bueno saber hablar con las palabras en el momento adecuado. Dice la palabra que son como joyas. Cuando tú en tu casa corriges, cuando tú en tu casa aconsejas sabiamente, en el momento adecuado. Amén, aleluya. No usando el silencio, no usando la indiferencia, no usando ese encerramiento, sino todo lo contrario. Usas en el momento adecuado, las palabras adecuadas, dice la palabra de Dios, que son como joyas, adornarán tu casa, adornarán tu familia. Es una riqueza, aleluya, en tu casa, el poder tomar los problemas de esa manera. El Señor y el Espíritu Santo nos ayude cada día y nos guíe a poder tratar los problemas de nuestra casa
o del ámbito cualquiera que sea la relación, de poder tratarlo con esta sabiduría. Amén. El silencio como castigo o como salida nunca ayudará en la solución de los problemas, nunca. Al contrario, es una emboscada, es una trampa. Amén. Eso es una emboscada y una trampa que nosotros mismos nos creamos. Amén. Aleluya. El punto número 3, todo lo contrario. Este es el punto contrario. La ira y la gritería también es una reacción inútil. Por mucho que gritemos, por mucho que nos enfademos, no conseguimos nada. Iba a decir casi nunca. Nunca conseguimos nada. Amén. Porque si algo se consiguió, que sepas que no fue por tu gritería ni por tu ira. Amén. Dice, el extremo opuesto del silencio es tan o más perjudicial que este. Es una comunicación agresiva, resolver conflictos con chillidos o lenguajes ofensivos. Solo agravará la situación. La gritería, la ira, la rabia deben de estar lejos de los hogares cristianos. Amén. En Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, malicia, maldicencia. Amén. Todas estas cosas no nos ayudan, no son útiles. Aleluya. Amén. Todo lo contrario. Amén. Cuando la comunicación llega a esos niveles, el respeto es afectado y se producen disgustos en el corazón de aquellos que están envueltos. Amén. De aquellos que están envueltos. Amén. En ese momento, en ese conflicto. Aleluya. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda gritería. Amén. Cuando hay conflictos, cuando vienen los conflictos, una forma inútil de reaccionar es esta, la ira y la gritería. Otro punto, que es el número 4, es la venganza y la rebelión. No sean vencidos de lo malo, sino vence con el bien al mal. Romanos, capítulo 12, versículo 21. Si todos siguiéramos ese consejo en la palabra de Dios, muchas crisis en el hogar serían evitadas. Amén. La venganza y la rebelión siempre son el camino propuesto por la carne para responder a las ofensas. Es así. La venganza, la rebelión. Nuestra primera reacción seguramente que vendrá de la carne, que saldrá de la carne, que saldrá de nuestro baño, que saldrá de nuestra emoción, va a ser querer rebelarnos. Esa rebelión, tomar esa rebelión en contra o querer vengarnos, saldrá esa venganza de nuestro corazón, quedará salir eso. Pero dice la palabra de Dios, fíjate tú, dice que si todos siguiéramos ese consejo, el consejo de que no paguemos con mal al que nos hace mal, sino de pagar con bien. ¿Cómo nos pagó el Señor a nosotros? ¿Cómo te pagó Jesucristo a ti? Cuando tú le hiciste mal, cuando nosotros lo hicimos mal. ¿Cómo nos pagó? Con bien. ¿Cómo nos ha ganado Él? Con bien. ¿Cómo ha quitado toda diferencia que había entre tú y Él? Con el bien, pagándonos con bien. Él en nuestro mal, pagándonos con bien. ¿Cómo hizo que podamos convivir? ¿Cómo ha hecho que podamos convivir con Él? Como esa familia perfecta, como esa familia que sabe arreglar conflictos. ¿Cómo? Pagándonos siempre con bien, a pesar de que nosotros hayamos hecho mal. Si verdaderamente nosotros viviéramos esta regla, amén, este mandamiento del Señor, de su mismo espíritu, de su mismo corazón, si nosotros viviéramos esto en el hogar, en la familia, no solo en eso, en todas áreas, amén, de relación, pero estamos hablando en este momento del hogar, de la familia, qué verdad es que si nosotros viviéramos así, con ese principio, con esa regla, ¿cuántas cosas evitaríamos? ¿Cuántas cosas arreglarían? Amén. Solo con el hecho de pagar bien cuando te hacen mal. Sin embargo, amén, aquel que siembra de la carne segará corrupción. Porque lo primero que va a querer salir es la venganza. Y aquel que siembra de ahí, ¿sabes qué? Que vamos a recibir corrupción, vamos a recibir mal. Así que mejor démosle lugar al Espíritu Santo. Aleluya, al Espíritu de Cristo, que es pagar bien, aunque te estén haciendo mal. ¿Cuánto no más en tu hogar? A tus hijos, a tu compañera, a tu compañero. ¿Cuánto no más? Amén. Debemos de plantar este principio. Amén. Aleluya. Es una reacción inútil hacer todo lo contrario, el no querer obrar conforme la palabra de Dios. Amén. Muchos matrimonios son arruinados por la acción del espíritu vengativo que tira a la cara las cosas del pasado o atribuye el mal con el mal. Muchos matrimonios son destruidos
por este espíritu vengativo, que incluso recurren a errores y a cosas del pasado para poder mostrársela en otro momento de su vida, recordándole la condenación, recordándole la consecuencia, recordándole lo mal que lo hizo. Ese espíritu vengativo trae destrucción a los hogares, igualmente a los hijos. Cuando los padres muchas veces a los hijos les recordamos lo mal que se han portado, los malos que son, queremos del pasado, le queremos traer lo mal que lo hicieron en el pasado. Porque si con amor, amén, venimos y lo que les recordamos es la consecuencia, el mal que le hizo, y con amor, y con palabras suaves como hemos dicho aquí, y con el espíritu correcto, le decimos, mira, no hagas esto, mira lo que te pasó. Qué bueno que podamos corregir con la palabra de Dios, pero nunca con ese espíritu vengativo para traer las cosas del pasado y poder traer condenación. Y aumentan el abismo entre sus corazones. Esto hace que aumente la diferencia que separe los corazones. Amén. Y el de los corazones de los cónyuges, del marido y de la mujer, y el de los hijos hacia los padres, cuando usamos la venganza o la rebelión. Amén. Estos son las reacciones inútiles, las que hemos leído, que no ayudan, amén, a solucionar los conflictos. Amén. A solucionar los conflictos no nos ayuda ninguna de estas actitudes que hemos dicho, las reacciones inútiles, huir de los problemas, amén, utilizar el silencio, o la gritería, o la ira, o la venganza y la rebelión, no ayudan para nada. En el punto número 4 dice, las llaves para solucionar los conflictos. Esta es la forma en la que debemos solucionar los conflictos. Los conflictos familiares son solucionados con quebrantamiento y espiritualidad. Solo con arrepentimiento, quebrantamiento, amén. Solo con la disposición de quebrantar el corazón, amén, de arrepentirnos de hacer las cosas mal. Si tenemos este espíritu, amén, aleluya, y la espiritualidad, siempre buscando las cosas de Dios, siempre poniendo a Dios en primer lugar, la palabra de Dios en primer lugar, amén. De esta forma es la única manera que trae solución. Sin esos elementos es difícil encontrar la salida de los líos, de intereses y de razones de cada uno. No es que sea difícil, yo me atrevo a decir que es imposible. Amén. No es que sea difícil, me atrevo a decir que es imposible. Sin esos elementos, sin el quebrantamiento y la espiritualidad, sin buscar la ayuda de Dios, es imposible. ¿Por qué? Porque es una institución divina, la familia, los hijos, un hogar, un matrimonio. Entonces solo puede funcionar con felicidad, solo puede funcionar con gozo, con ganas de vivir, solo pueden funcionar cuando es bajo la espiritualidad, bajo la voluntad de Dios, con el Espíritu Santo, con el amor de Dios. Solo, no difícil. Aquí expresan el estudio difícilmente, no difícilmente. Te digo imposible, es imposible. Amén. Con el razonamiento humano, con la psicología, es imposible. Buscando el bienestar egoísta, es imposible. Amén. Solo con la voluntad y la palabra de Dios. En el punto número 1 del apartado número 4 dice, entender y afirmar la posibilidad de la solución. Amén. Entender y afirmar la posibilidad de la solución. Como hemos dicho, se han creado los conflictos, hemos dado lugar a las reacciones inútiles, y ¿sabe lo que pasa? Que ya hemos perdido toda esperanza, y ya de nosotros ya decimos que es imposible, ya no tiene solución. Pero te digo algo, ¿sabes cómo van a empezar a solucionarse? ¿Sabes cómo podemos volver a regenerar ese matrimonio? ¿Sabes cómo se va a poder establecer otra vez ese matrimonio? Y esos conflictos se van a poder ir solucionando según la voluntad de Dios. Y va a poder venir las ganas de vivir, la felicidad, ese hogar, el gozo, la felicidad, cuando estaba esta base puesta. Entender y afirmar la posibilidad de solución. ¿En qué? No hay imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Bajo esta base, esta es la base. Mira tu casa. ¿Hay problemas? Mira tu hogar. Mira la relación con tus hijos. Mira la relación con tu esposa, con tu esposo. ¿Hay problemas? Te digo algo. No hay nada imposible para Dios. Esto lo dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 1, versículo 37 y capítulo 18, versículo 27. No hay nada imposible. ¿Y sabe cuando se refiere a nada? Nada. Por muy mal que esté, por muy perdido que esté una casa, un hogar, un matrimonio, los hijos, cuando venimos a Cristo, viene la salvación. Cuando venimos a Cristo viene la bendición. Cuando venimos a Cristo viene el orden, viene la solución. Nosotros, de ahí, de esa base, tiene que partir. No hay nada imposible para Dios.
Es de esa base de la que debe partir el creyente para la solución de todos sus problemas. Amén. Incluso los de su hogar. Todos los problemas han de partir de ahí. Incluso los de la familia, los del hogar, los del matrimonio con los hijos. Es común ver a personas que afirman que han llegado a su límite y no tienen más reserva para invertir en sus relaciones y problemas. Es muy común, ya no puedo más. Ya no aguanto más, mi familia, ya no puedo más con mis hijos, mira cómo anda mi hijo, mira cómo todos los días peleas, todos los días griterías, ya no puedo más. Es común ver a personas que afirman que llegaron a su límite y que no tienen más reservas para invertir, ya no tienen fuerzas para invertir en sus relaciones y en esos problemas. Sin embargo, eso es una negación de la palabra de Dios. Estamos negando la palabra de Dios, estamos negando lo que Dios puede hacer, estamos negando y perdiendo la fe. Si somos cristianos, si somos personas ya creyentes, que hemos fundamentado nuestras vidas en la palabra de Dios, en la salvación de Cristo, nosotros estamos negando de la fe y de lo que Dios puede hacer. Amén. Y de la voluntad de Dios. El creyente tiene siempre que afirmar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuándo? Siempre. En cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la dificultad. Esto está en Filipenses capítulo 4, versículo 13. El apóstol Pablo pasando hambre, pasando por la cárcel, y en todo decía que era fortalecido. Amén. En todo lo podía, todo lo puede superar, todo lo puedo pasar. ¿Por qué? Porque Cristo es quien me fortalece. Hay una dificultad, ha venido una dificultad al hogar, ha venido un problema al matrimonio, con los hijos. Te digo algo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Esta es la base, no hay nada imposible para Dios. Somos hogares cristianos, no podemos ya negarnos a alcanzar el propósito de Dios para nuestras familias. Él tiene que creer y buscar la salida en Dios y no puede desistir de ese objetivo, porque el Señor no se agrada con aquel que retrocede. Esto está en Hebreos capítulo 10, versículo 38. Dice: mas el justo, ¿por qué vivir al justo? Por la fe. Amén. Dice: pero si retrocede, si deja de creer, no va a agradar a mi alma, le dice el Señor. Amén. Aleluya. A que sí, que por fe el justo vivirá. En todo. Y esto también, este principio, es para aplicarlo a nuestro hogar. Estamos pasando por malos momentos, por malas situaciones. Ten fe. Apliquemos estos principios, apliquemos la palabra de Dios, busquemos la guía, la ayuda de Dios. Vamos a poner de nuestra parte. Es tu parte la que ha de poner. Tu parte. Empieza desde ti. Amén, como hemos dicho, empieza desde ti. Aleluya, no desde el silencio, no desde la ira, desde la gritería, del enojo. No desista, no digas que no puedes, que no tienes fuerza, no. Amén. Vamos a enfrentar los problemas. ¿Cómo? Dice en el punto número 2, enfrentando los problemas como no solo sentimentalmente, enfrentando los problemas sentimentalmente no se puede. Los conflictos nunca son resueltos pasionalmente, nunca. ¿Cómo lo vamos a solucionar? No hay en nada, no ayuda en nada dejar las emociones imponerse, porque éstas retuercen la realidad. Amén. Cuando queremos solucionar las cosas sentimentalmente, guiados solo por los sentimientos, hasta la realidad, por causa de los sentimientos, amén, es tanto el daño, es tanto el dolor, es tanto el enojo, es tanto la ira en ese momento, es tanto el deseo de venganza que hay en nosotros, que dice que hasta la realidad la desvirtúa. Incluso a veces engrandecemos el problema y no es tanto. Y nosotros queremos tratar el problema con ese estado sentimental, y ¿sabe lo que pasa? Que no nos ayuda en nada, porque vamos a obrar según nuestros sentimientos, y según los sentimientos no se debe obrar nunca. Siempre se ha de obrar conforme a la voluntad de Dios. No nos ayuda en nada si damos lugar a las emociones. Amén. Imponerse, ¿por qué? Porque éstas retuercen la realidad. Un ambiente de tranquilidad y diálogo siempre será fértil para la sabiduría. La sabiduría va a venir en el momento que hay diálogo y hay tranquilidad, que los sentimientos están aplacados y sometidos a la palabra de Dios. Amén. Pero dar rienda suelta al sentimentalismo o a la agresividad agrava la situación. Amén. Aleluya. Agravan la situación. Es necesario calmar los nervios y aplacar los sentimientos antes de hablar. Amén. Antes de hablar. Es necesario racionalizar, intentando poner en el lugar del otro para que el equilibrio reine sobre las palabras y las decisiones. Es necesario, amén, aplacar, aleluya, aplacar la ira, amén, las suaves palabras,
aplacan la ira. Amén. Aleluya. Proverbios 15, versículo 1. Las sabias palabras, la blanda palabra aplaca la ira. Aleluya. Así es. Pero la palabra áspera saca el enojo. Amén. La palabra áspera saca el enojo, saca el daño, el dolor. Es necesario, amén, intentarlo, ponerse en el lugar del otro para que el equilibrio reine sobre la palabra y las decisiones. Amén. Llevar los conflictos a la cruz. Este es el punto esencial. Para mí el punto esencial. La cruz. Si tenemos nuestra vista puesta en la cruz, cada vez que haya conflictos en el hogar, si vamos a la cruz, todo problema, toda situación va a tener solución. Ninguna solución será adecuada o duradera si no nace de Dios, ¿verdad? Amén. Ninguna solución será adecuada o duradera si no nace de Dios. Por eso nuestros conflictos familiares tienen que ser, ante todo, llevados a la cruz, puestas en la presencia de Dios. Miremos a Cristo siempre. Aleluya. Eso habla de entrega y quebrantamiento, de búsqueda en oración, cuando nos humillamos ante el Señor y le presentamos nuestras aflicciones. Amén. Vuelve a leer el texto, aquí, vuelve a darme el texto que dice, humillaos pues, amén, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echado de vuestra ansiedad sobre Él, y porque Él tiene cuidado de vosotros. Y sigue leyendo el texto hasta el versículo 11 y habla del sacrificio de Cristo, amén. Lo pone como cosa a imitar, amén, como padecimientos, como el Señor padeció, amén, aleluya, por nosotros, por causa de nosotros, amén, y cómo eso obró en bien en nosotros. Así que nosotros, cuando vamos a la cruz, cuando vemos cómo se comportó el Señor con nosotros, como he dicho antes, cómo Él nos trató, nos va a ayudar a cómo tratar los conflictos, cuando tenemos enojo, cuando hay en nosotros algún problema. Cuando vamos a la cruz, cuando vamos a Cristo y ponemos a Él como ejemplo, ¿qué hizo Él por nosotros? ¿Cómo trató Él la indiferencia y todo problema que teníamos nosotros con Él? Aleluya, ¿cómo lo trató Él? Cuando vamos a la cruz, se va a romper, si somos capaces de ir a la cruz, hermano, y ponernos delante del Señor y humillarnos delante de Él, y de reconocer el sacrificio y lo que Él hizo por nosotros, qué fácil nos va a ser poder soportar cualquier conflicto que surja en el hogar, poder perdonar, poder amar, poder solucionar. Vamos a estar dispuestos a todo. Probablemente, dice, muchos problemas no son resueltos porque las personas se apagan a sus razones y no renuncian para el bien común. Amén. No están dispuestas al quebrantamiento que de una manera práctica se muestra a través de la confesión, del reconocimiento de errores, del arrepentimiento y del perdón. ¡Qué bueno! Aleluya. El Señor Jesucristo siempre como ejemplo. Lo que Él hizo por nosotros. Amén. Tú puedes venir ante Él y echar, como hemos dicho, tú puedes venir ante Él, poner tus peticiones, dejar sus ansiedades delante de Él. ¿Sabes por qué? Porque Él se sacrificó por ti, porque Él te perdonó. Él escuchó tu problema. Amén. Había una ira en contra de ti. Había alguien que tenía derecho a vengarse contra ti. ¿Y sabes qué hizo Jesucristo? Se dio la cruz del Calvario para aplacar toda esa ira, para aplacar todo ese mal que venía contra ti, toda esa consecuencia que tú merecías, para Él aplacarlo. Fue a la cruz del Calvario. Aleluya. Cuando tú vienes delante de Él, amén, encontraremos arrepentimiento, encontraremos perdón, encontraremos la dirección, el perdón, el espíritu correcto, aleluya, para poder admitir el error, para poder admitir la confesión, amén. Es así, la cruz es el momento más importante, hermano, para tu matrimonio. La cruz es el momento y el lugar, y el que está en la cruz es la persona más importante para tu familia, para tus hijos, para tu matrimonio, hermanos. Esta es la forma de sembrar. Esta es la forma de arreglar conflictos. Aleluya, mediante Cristo. Amén. Aleluya. No dejar que los problemas se acumulen. Punto número 4, de la sección número 4, arreglando los conflictos. No dejar que los problemas se acumulen. Dios trata con nosotros todos los días. Todos los días trata contigo. El Señor nos dice que tus problemas los va a dejar para otro día. Todos los días. Amén. Por eso, su misericordia, amén,
En Lamentaciones lo puedes leer. Se renuevan cada mañana. Lo puedes leer en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Dice que su misericordia se renueva cada día. Si no fuera porque se renovara su misericordia cada día, aleluya, dice que la ira de la justicia caería sobre nosotros. Amén. Y Jesús nos enseñó a pedir nuestro pan diario. Aleluya. Amén. Jesús nos enseñó a pedir nuestro pan diario. Eso está en Mateo capítulo 6, versículo 11, cuando enseña a los apóstoles a orar. De la misma manera, nuestros conflictos tienen que ser enfrentados pronto y no dejarlos para después. Tú todos los días necesitas de pan. Tú todos los días necesitas de soluciones. Tú todos los días, escúchame, seguramente salga algún conflicto. Soluciónalo todos los días. Todos los días tienes la misericordia de Dios de tu parte, la gracia de Dios dispuesta, la sabiduría de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 26 dice: no dejad que se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Se acuerdan que lo hemos leído antes? Todos los días, amén. Todos los días está tu lugar para trabajar. Todos los días, amén. Está tu compañera ahí a tu lado, tu compañero, tu esposo, tu esposa, para poder arreglar y solucionar problemas y poder sembrar para que no crezcan los problemas si no los hay. Y tus hijos, amén, igualmente. Pues esto se hará más fuertes contra nosotros, amén. Si nosotros, amén, no los enfrentamos pronto y los solucionamos, esto será más fuerte contra nosotros. Acumular problemas es una opción mala. No acumules problemas. Cada día, amén. Trabaja cada día en tu hogar, en tu casa. Podemos hacer eso hasta que la bomba explote. Y cuando eso pase, el daño será grande. Amén. O traer siempre a decisión argumentos viejos que ya han sido olvidados. No podemos esperar a que la bomba explote, hermano, y que las cosas empeoren. Vamos a tratar las cosas como Dios quiere, con el amor de Dios. Amén, con el Espíritu Santo, con su palabra, con su consejo. Reconocer el principio de la autoridad. El principio de la autoridad no depende de las circunstancias. El principio de autoridad no depende de las circunstancias. Según la palabra de Dios, los maridos tienen que someterse a Cristo. Esto está en 1 Corintios, amén, capítulo 11, versículo 13, las mujeres tienen que ser sumisas también a sus maridos. Amén. Dice que Efesios capítulo 5, 22 dice esto: las mujeres que estén sujetas a los maridos que sean cristianos, que están sujetos a Cristo, a Dios, a la voluntad de Dios. Amén. Y que los hijos tienen que obedecer a los padres. Esto lo dice en Colosenses 3:20, que los hijos tienen que obedecer a los padres. Eso no significa perder el derecho de argumentación. Eso no quiere decir que un hijo pueda decirle a un padre, que pueda decir, pues mira, me pasa esto, o esto es lo que me pasa, o esto es lo que tengo contra ti. O una mujer a un marido, o un marido a una mujer. Eso no quiere decir, amén, que no podamos comunicarnos, que no tengamos argumentación en cualquiera que sea el problema. No quiere decir que tengamos que guardar silencio en todas las cosas, amén, de diálogo, sino usarlo con una predisposición de rendirse al que tiene mayor autoridad. Dar lugar a la autoridad. Amén. Aleluya. El hijo dando lugar al padre. La esposa dando el lugar al marido. El marido dando el lugar a la esposa que tiene que tener. Aleluya. Amén. En este orden. Aleluya. El Señor va a poner bendición. El Señor va a traer solución a muchos conflictos que tú y yo quizás hasta ahora no hemos sabido solucionar. Amén. Así que las mujeres cristianas pueden y deben respetuosamente exponerle sus pensamientos y discordancias a sus maridos, así como los hijos a los padres, pero deben de hacerlo con la decisión de callarse si no fueran oídos, sometiéndose y dejando que Dios cuide de la situación. Amén. Aleluya. Deben respetuosamente exponerle sus pensamientos y discordias a sus maridos, así como los hijos a los padres, pero no deben de hacerlo con la decisión, con la decisión de callarse si no fueren oídos, sometiéndose y dejando que Dios cuide de la situación. Estamos hablando de familias cristianas. Estamos hablando de familias que tienen principios cristianos. Amén. Principios conforme a la voluntad y la palabra de Dios. Esto no valdría, este tipo de consejo no valdría, amén, para personas que no están sometidos, como hemos dicho, a Cristo.
no valdrían este tipo de argumentos. La verdad es que no valdrían. De que yo corrijo a mi padre y si mi padre no me hace caso, me callo y lo dejo en su error. No, estamos hablando bajo el conocimiento y bajo el principio cristiano de la palabra de Dios. Un hijo puede decirle a un padre que sabe que es cristiano, que conoce la palabra de Dios, puede ir y decirle, papá, esto no está bien. Y le puede dar un consejo a un padre, pero siempre dejando al padre que tome la decisión correcta, porque el padre es el cabeza de familia. Amén. Y si es un hogar bendecido, sometido a la voluntad de Dios, en el orden que Dios establece, como hemos visto y como hemos leído, amén, seguramente Dios va a orar. Y ese padre, aunque en ese momento quizás no conteste al hijo o no haga lo del hijo, seguramente recapacitará, el Espíritu de Dios le hará recapacitar y se someterá al consejo del hijo. Aleluya. Así que este consejo es bajo todos aquellos que conocemos el principio de Dios. Amén. Si no, carecería de efectividad. Amén. Aleluya. En el número 6 dice, establecer metas de progreso. La mayoría de los desafíos familiares necesitarán tiempo para resolverse. No te creas tú, ya está todo arreglado, ya está. Me he escuchado este sermón de 1 hora y pico y ya está. No. Me sé toda la Biblia, he estudiado toda la palabra, he ido a seminarios matrimoniales, no, y ya está. Pues no. Esto necesita, la mayoría de los desafíos familiares necesitan tiempo para resolverse. Van a necesitar su tiempo, su trato. Siempre hay un proceso hasta que se llega al objetivo de la excelencia de cada área. Siempre, para todas las cosas hay un proceso. Para toda área a tratar, para todo problema, toda situación a tratar, a arreglar, a solucionar, amén. O para querer seguir edificando algo, todo tiene un proceso para cada área. Es muy importante que las personas crean y busquen ese objetivo. Amén. Es muy importante que las personas crean y busquen ese objetivo. Al contrario, se desalentarán. Si no lo buscan, si no es así, se desalentarán. Si no buscan ese objetivo, sabiendo que es algo progresivo, algo que se ha de ir tratando poco a poco, se van a desalentar porque no todo va a ser de momento, no todo se va a solucionar de la noche a la mañana. 28 años de matrimonio, 3 hijos, jóvenes, adolescentes, no es de la noche a la mañana. Es sembrar, es trabajar, es con una actitud correcta, es buscando a Dios cada día, rogándole a Dios que sea su Espíritu quien te guíe y que sea Él quien opere en cada corazón. Sin embargo, estas también necesitan establecer metas, amén, intermediarias que sean conquistas progresivas y más accesibles. Es decir, no todo se va a solucionar de momento, pero también hay que ponerle tiempo de solución. Amén. No siempre va a ser igual. No vamos a dejar las cosas a ir tratándolas toda la vida y que nunca se arreglen, sino también hay que ponerle metas, amén, progresivas, en tiempo progresivo, pero que son accesibles. Que dice, yo esto lo voy a tener que tratar durante un tiempo, pero va a tener solución. Amén. Vamos a darle fin al problema. Amén. Por ejemplo, un matrimonio que fue marcado por el adulterio. Aquí ponen un ejemplo, esto es un ejemplo que pone el estudio, amén. Por ejemplo, un matrimonio que fue marcado por el adulterio tendrá que ser rehecho paso a paso. Primero, la confesión de que del que pecó. Primero la confesión. Después la decisión de perdonar por parte del que fue traicionado. Enseguida, la conquista del perdón en las emociones y finalmente volver a la confianza plena. Intentar hacer que esas cosas ocurran del día a la noche acarrearán desánimo y frustraciones e incluso muchas cosas serán hechas antes del tiempo debido. O sea, estaba hablando de que en caso, por ejemplo, de solucionar un tema, aquí pone un tema grave, una situación extrema en la cual de la noche a la mañana no se va a solucionar. No estamos hablando de que un marido o una mujer se ha enfadado o el marido a la mujer no le ha gustado cualquier acción. No estamos hablando de un problema cualquiera que sí se puede solucionar en el momento en que se hable y no hay más. Estamos hablando de un problema, ha puesto como ejemplo un problema extremadamente que va a necesitar un tiempo. ¿Por qué? Porque habla de que ha puesto un ejemplo de que, por ejemplo, ha habido un adulterio en un matrimonio. La parte de que ha cometido adulterio pues va a tener que hacer su confesión, pero va a tener que ser una confesión
sincera. Va a tener que ser por su parte una confesión sincera. La confesión sincera va a nacer de que en su corazón se ha producido el arrepentimiento. Ya ha habido arrepentimiento en su corazón, viene y confiesa. La otra persona, por su parte, tiene que admitir el perdón, tiene que tener un corazón dispuesto a perdonar. Va a tener que ser tratado ese corazón para que pueda albergar el perdón. Y eso no quede en un mero pacto momentáneo, por decirlo así, ¿vale? Sino que el perdón va a tener que ser algo progresivamente en las emociones causadas en la otra persona, el daño que ha causado en el corazón de otra persona, la confianza va a tener que ser restaurada en la otra persona. Entonces es algo que vemos que no son cosas que se van a resolver de la noche a la mañana, sino que van a necesitar un tiempo para ser arregladas. ¿Amén? ¿Por qué? Porque si no es así, si las metas se fijan a corto plazo, pues va a haber desánimo y va a haber frustración. ¿Amén? Es así. El punto número 7, y como último, es caminar bajo el consejo y la cobertura. ¿Amén? Bajo el consejo y la cobertura. Todos somos ovejas y necesitamos ser pastoreados, indudablemente. Todos somos ovejas y necesitamos ser pastoreados, sobre todo por el Señor, que es nuestro pastor, por la palabra de Dios. Amén. Y por su Espíritu Santo. Aleluya. Eso es. Todos tenemos que ser, todos somos ovejas. Eso está claro, eso es el principio de todo cristiano. Amén. Pero también necesitamos de esto. Y necesitamos ser pastoreados. Nuestra vida personal y familiar debe ser acompañada estrechamente por aquellos que Dios ha puesto para esta tarea, nuestros pastores y nuestros padres espirituales. Aleluya. Amén. Porque Dios ha puesto hombres para poder ser guiados, para poder ser ayudados, para poder ser pastoreados. Amén. Para poder tener esa ayuda espiritual. Amén. Porque sabemos que Dios ha puesto hombres para que nos puedan ayudar. Amén. Mira, en Hebreos capítulo 13, versículo 17, Hebreos capítulo 13, versículo 17, ya terminando, dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provecho. Aleluya. No es provechoso que tu pastor siempre se te esté quejando a ti, diciendo: no me haces caso, que siempre esté detrás de ti, porque eres rebelde, porque no, es así. Al contrario, dice la palabra de Dios: someteos a vuestros pastores. ¿Por qué? Porque ellos velan. Amén. El buen pastor, aleluya, vela por sus ovejas. Así que, hermanos, tienes una iglesia. Si no te estás congregando, busca una congregación donde te puedan ayudar, porque allí hay hombres, hay corazones que seguramente estén dispuestos para ayudarte, siempre con la palabra de Dios. Amén, aleluya. Hombres de testimonio ante todo, que estén aconsejando bien a sus casas, que estén aconsejando bien a sus mujeres, que estén guiando y tratando y trabajando y edificando sus casas para poder ordenarlas en la voluntad de Dios. Déjate guiar por pastores, como dice aquí, someteos. Amén, aleluya. Eso dependerá más de nosotros que de ellos. Nosotros somos los que nos tenemos que dejar ayudar, que dejar guiar, de nosotros que de ellos, porque la iniciativa de poner todas las situaciones a la luz necesita ser nuestra. Empieza por ti, por tu parte. Amén. Vas al pastor y le dices: porque nosotros, los pastores o los siervos, los líderes, no son impertinentes, no van a ir a querer inmiscuirse en las cosas de tu hogar, en las cosas de tu familia, son muy personal. Eres tú quien tienes que exponerla a la luz. Eres tú quien tienes que ir y pedir ayuda, decir: mira, necesito ser ayudado en esto, necesito consejo en esto, me pasa esto con mi hijo, me pasa esto con mi mujer. Amén, aleluya. Todos debemos de tener esa cobertura espiritual, un pastor que nos ayude. Amén, aleluya. Siempre con la palabra de Dios. Si siempre vivirnos
si siempre viviéramos en esta postura, es que está mal escrito, no le leo yo mal. Si siempre viviéramos en esta postura, tendremos cobertura y dirección para los desafíos de nuestras vidas. Si siempre vivimos en esta postura, tendremos, amén, la dirección y la cobertura para los desafíos de nuestra vida. Cuando las crisis aparecen en medio de la familia y las tentativas internas de solución fracasan, es muy importante la interferencia de un pastor maduro como árbitro o líder y consejero sobre la situación. Cuando nosotros en nuestros hogares, como padres de familia, como esposa, como hijo, cuando vemos que las soluciones internas no tienen ya solución, no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo o no han tenido solución, entonces vamos y buscamos el consejo del pastor. Entonces vamos y buscamos un consejo externo que sea del pastor, de la persona que hay consejo, en la cual persona hay consejo y puede ser arbitrario en el problema, en la situación y poder traer luz, arrojar luz, poder traer consejo, amén, con ese espíritu de reconciliación, amén. Dice, para ser árbitro y consejero sobre la situación. La sabiduría de Dios se manifiesta a través del consejo de personas ungidas para la tarea de pastorear. Amén. Para las personas ungidas. Ungidas tiene que ver con la presencia de Dios. Para las personas en las cuales la presencia de Dios los ha designado una tarea, que es para aconsejar y para ayudar. La palabra unción significa la presencia de Dios que asigna una tarea. Amén. Aquí está hablando de eso, para personas ungidas, personas en las cuales la presencia de Dios las ha designado a hacer una tarea, amén, que tiene el Espíritu Santo en él y está capacitado para poder aconsejarte conforme a la palabra de Dios. Amén, aleluya. En Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, dice que caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Amén, aleluya, en la multitud de consejeros, aleluya, en el pueblo de Dios, que está guiado por el Espíritu de Dios, ahí hay seguridad en el consejo de ellos. Así que hermanos, sin más, esta ha sido la enseñanza, amén, aleluya, solucionando los conflictos en el hogar, amén. Hemos desarrollado esta enseñanza que es inevitable en los conflictos, amén, el origen de los problemas, cuáles eran, lo que no ayuda, las cosas que no ayudan a solucionarlo, las cosas que son inútiles, y también hemos dado las llaves para solucionar los conflictos. Acuérdate de la cruz siempre, acuérdate de Cristo, acuérdate de su Espíritu, acuérdate de su iglesia que está ahí para ayudarte. Amén. Así que sin más, el Señor os bendiga, espero que os sea de bendición y hasta el próximo estudio amén, aleluya, que será de bendición para vuestras vidas. Que el Señor os bendiga mucho en el bendito nombre de Jesús. Amén.